Buenas tardes, amigos de Hoja Blanca. Aquí volvemos con una entrega más de las entrevistas pandémicas. Quizá alguno haya pensado que nos hayamos olvidado de este género, pero no nos hemos olvidado de él. Estamos intentando mejorar la fórmula. Como por otra parte el dichoso coronavirus no nos da cuartel y aquí seguimos con las restricciones y encerrados en casa y con la movilidad muy limitada, pues hemos recurrido a un método que ya os tiene que ser muy familiar a todos porque durante el confinamiento de la primavera pasada, yo creo que todos hicimos uso de él, que era la videollamada, ¿no? Vamos a tener videollamadas con escritoras y escritores y con todo aquel que se ponga a tiro nuestro. Y yo creo que esta es una de las grandes ventajas que puede tener este nuevo método, ¿no? de comunicación, ¿no? Hay que hacer de la necesidad virtud y bueno, gracias a esta tecnología de la que hoy en día disponemos, pues podemos entrevistar a gente que está a cientos de kilómetros de donde estamos nosotros con una calidad buena y, en fin, acercando al final a los autores y a sus libros a los lectores, que es de lo que nosotros, las librerías, que es nuestra tarea, ¿no? Intermediar entre lo que crean los escritores y lo que vosotros queréis leer. La invitada que tenemos hoy es Mónica Gutiérrez. Buenas tardes, Mónica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Encantada de estar estás? con vosotros. ¿Bien? Bueno. Muy bien. Mónica es una escritora catalana, ella vive en Barcelona y lleva ya dedicada al mundo de la escritura pues casi 10 años. Empezó en el año 2012 con su primera novela, que era Cuéntame una Noctalia. Y bueno, vamos a hablar durante los próximos minutos pues sobre su carrera profesional, sobre sus gustos literarios, por qué le gusta escribir lo que escribe, por qué lee los libros que lee, en fin, un poco hablar de libros, que es lo que a todos los que de alguna manera estamos relacionados con ellos, pues nos apasionan tanto. Por supuesto, os hablaremos también de sus últimos libros y le pediremos que nos cuente pues cuáles son los proyectos que tiene entre manos, porque seguro que tiene alguna cosa preparándose. Pero una de las cosas por las que yo quiero empezar, Mónica, bueno, ha habido muchas cosas de ti que me han llamado mucho la atención, que bueno, espero que también le resulten interesantes a la gente que nos vea. Pero me ha llamado la atención que tú, tu primer libro lo publicaste en el año 2012, te lo autopublicaste, tú ya hemos dicho que el título era Cuéntame una Noctalia, y luego, pues, en función, gracias, ¿no?, al éxito que tuvo ese libro y el segundo, pues, editoriales potentes contactaron contigo, ¿no?, como fue el caso de Roca o Ediciones B, ambas del grupo Penguin Random House. Y a pesar de ello, a pesar de que tú estás publicando también ya, digamos, en papel, bueno, en papel publicas siempre, claro, pero me refiero con sellos literarios, con editoriales, sigues alternando la edición, pues esto, con Roca, por ejemplo, con Ediciones B, con la autoedición. ¿Qué encuentras en la autoedición? ¿Qué has encontrado en ese proceso de trabajo para que te motive tanto y no quieras renunciar a él? Pues sobre todo he encontrado mucha libertad, porque es cierto, al trabajar en la autopublicación, tú escoges tu equipo de trabajo. Yo escojo trabajar con un corrector y aquí tengo confianza y que conoce mucho mi estilo, con un diseñador de cubiertas y un maquetador que me encanta cómo trabaja, hace portadas preciosas. Luego, siempre es el autor el que decide el precio, las promociones, también hay un mayor margen de beneficio económico. Pero claro, en contrapartida, a mí me gusta también trabajar con unas editoriales grandes porque te aportan un equipo profesional con una experiencia muy amplia que te Ujú. enriquece muchísimo todo el proceso de edición, ¿no? Y también, sobre todo, porque te facilita mucho el acceso a las librerías, que es cierto que con la autopublicación somos muchos sus compañeros que ya estamos en librerías con libros autopublicados, porque los libreros siempre te facilitan muchísimo el poder llegar a sus estanterías, pero claro, es más complicado y además cubres tú los gastos de envío, las devoluciones, Ujú. que eso, claro, con una editorial grande pues no tienes que preocuparte por ello, ¿no? Entonces los dos métodos para mí tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero claro, es cierto que eh, no sé si voy a poder continuar manteniendo las dos cosas, pero porque los contratos van cambiando, Claro. los contratos editoriales van cambiando, pero bueno, ya se verá. Era algo que te iba a preguntar, digo, y por parte de las editoriales,
no tienen celos, no intentan, digamos, un poco a lo mejor limitar esa autonomía tuya, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí delante la librería del señor Livingstone, que además tengo que decir a todos los que estén viendo la entrevista que lo tengo dedicado por la propia autora, ¿eh? O sea, esto no es... Tiene una portada preciosa, está editado por Ediciones B, y yo me pregunto, ¿Ediciones B no te aprieta, no te va intentando atraer a su redil y que te olvides de la autoedición? ¿O ellos lo dejan pasar? ¿O qué actitud tienen en ese sentido? Claro, claro, el Cuéntanos primer lo que puedas contrato, contar. claro, bueno, el primer contrato que firmé con ellos no era para nada tan restrictivo, la verdad es que son, en ese sentido, te dan mucha libertad. Pero el segundo contrato que firmé con ellos sí que es cierto que ellos se guardan el comodín, ¿no? El de decir, Uh-huh. pero bueno, eso lo hacen muchas editoriales, ¿no? Que Sí, cuando sí. apuestan por un autor, pues se reservan el derecho a ser los primeros en descartar o no un manuscrito, ¿no? Que, bueno, en parte es muy halagador, ¿no? Uh-huh. Que quieran apostar, que una editorial tan grande quiera apostar por ti. Y bueno, no sé, no me molesta, porque yo creo que hay espacio y lugar para todos y bueno, Uh-huh. ya se verá. Estoy al principio de la aventura, como si Claro. digamos, y entonces yo creo que, bueno, que ha sido todo para bien y positivo. Así. Uh-huh. Si he entendido bien, o sea, tú escribes un libro y tienes la obligación actualmente de, primero, enseñárselo a tu editorial actual. Si a ellos les gustan, tiran para adelante. Si no les gusta, tú ya tienes libertad para autopublicarlo. Me imagino que no para Depende, ofrecerlo a otra sí, bueno, editorial. depende del contrato. Hay que leer la letra pequeñita del contrato, ¿eh? Ajá. Depende del contrato, hay de muchas maneras, pero es que es una cláusula que se llama, ay, espera, a ver si te lo sé decir, que es como de preferencia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, eso yo creo que lo tienen la mayoría de los contratos editoriales la tienen, ¿no? Porque también muchas veces, sobre todo cuando otra editorial te hace oferta por un manuscrito, si ellos premian la fidelidad, pues lo que quieren es que tú les informes de esa Claro. Que tengan como oferta, una especie de depende derecho del de tanteo, contrato. ¿no? Algo así. Sí, sí, no está Uh-huh. mal, es halagador, ¿eh? No, sí, me parece perfecto, ¿no? Pero como yo, afortunada o desgraciadamente, no he tenido todavía la oportunidad de firmar un contrato editorial, pues hay muchas, me imagino, pues eso, hay muchas cosas de los aspectos que le rodean que para mí son totalmente desconocidos, ¿no? Tengo amigos que han escrito libros, que han publicado y ellos te cuentan su experiencia, pero pues eso, me imagino que siempre hay ahí, pues lo que tú has dicho, esa letra pequeña que es un poco traicionera a veces y hay que tener un poco cuidado con ella. Mónica. Hay muchos tipos de contrato, ¿eh? Yo Sí, me creo que imagino que casi hay un contrato por cada por cada escritor. escritor, ¿eh? Sí. Ajá, bueno. Eh, he leído en la nota bibliográfica que nos han mandado que el hecho que te hizo dedicarte a la escritura fue, bueno, que ganaste en el año 2006 el premio de narrativa breve de la Universidad de Barcelona y luego un libro en concreto que es La Sociedad Literaria y el Pastel de Patata de Guernsey de D.E. Stevenson. Y esas dos cosas, pues no sé de qué forma se conjuntaron que desataron, ¿no? Esa vocación literaria tuya. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, vocación, a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir. Yo creo que lo que me faltaba era dar el paso, ser valiente y publicar, ¿no? Que eso yo creo que a mí es lo que me estoy dando más miedo. Porque escribir, pues todos escribimos, ¿no? Los que sentimos esa vocación literaria, pero claro, luego hay que ser valiente y salir ahí al ruedo y publicar. Y por eso a mí la oportunidad me la ofreció una plataforma de autopublicación, ¿no? Yo pensé, a mí me daba mucho miedo enviar el manuscrito a cualquier editorial porque pensaba, anda, sí, ¿cómo voy a llamar yo así en frío, ¿no? A llamar a la puerta de una editorial que no tengo de contactos, que no conozco a nadie, que no. Entonces yo preferí optar por autopublicación. Y bueno, ese fue el primer paso y ahí adelante. Respecto a lo que quería publicar, sí que es cierto lo que has comentado tú, que cuando yo leí el pastel de patata la Sociedad Literaria, el pastel de patata de Gershwin, de Miriam Schaffer, y también leí el libro de la señorita Bankel, de Emily Stevenson, fue un tipo de literatura británica, feel good,
que yo pensé, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, fueron estas dos cosas, ¿no? El de decir, por fin he encontrado por dónde quiero ir y voy a atreverme porque voy a autopublicarme, no voy a Ujú. llamar a la puerta de ninguna editorial. Y escucha, explica a la gente que no conoce, no sé si es género, subgénero, estilo, ¿no? El feel good este que has dicho. ¿Cómo explicarías tú a la gente o qué tipo de libros son, qué tipo de literatura es, qué van a encontrar en un libro que, digamos, pueda etiquetarse en ese género, en el género feel good? Sí, la literatura de ficción feel good nació a finales del siglo XIX, pero es cierto que cuando realmente fue conocida fue durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña. Bueno, ya sabéis vosotros que la población civil inglesa sufrió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial. No solo tenía a sus seres queridos muriendo en el continente, en las Ujú, trincheras, sino que encima además sufrían bombardeos constantes de la Luftwaffe, ¿no? Tenían una vida muy, muy dura y entonces una serie de escritores decidieron escribir un tipo de literatura que cubriera dos grandes áreas. Una, el mantenimiento de los valores tradicionales ingleses, el encontrar el placer el placer en los pequeños gestos cotidianos muy ingleses, como por ejemplo salir a dar un paseo por la campiña o tomarse un té. Cosas que en la guerra había desvirtuado muchísimo porque ujú. tenían cartillas de racionamiento y faltaban muchísimos productos, apenas tenían para tomar el té, era casi como un lujo, ¿no? Y, o sea, era por un lado esto, ¿no? El mantener las tradiciones inglesas, los pequeños gestos cotidianos de sus tradiciones, y por otro lado, proporcionar al lector una literatura de evasión, porque el ciudadano lo está pasando muy mal y que cuando llegue a su casa tenga pues un momentito de desconexión y un libro en el que no ocurre nada malo, en el que no hay dramas, porque la realidad ya es muy dura y es la literatura como refugio. Ujú. Entonces, yo creo que el feel good es un género que se ha recuperado mucho a principios del siglo XXI porque hemos sufrido o estamos sufriendo una crisis económica y social brutal en Europa. Y yo creo que un poquito por eso, por esos tiempos de crisis, hemos vuelto a valorar esa literatura como refugio, ¿no? Ujú. Si os fijáis, la idea del señor Livingstone se vendió muchísimo durante la época, los meses del confinamiento, porque la gente necesitaba un lugar donde ser feliz, un lugar donde estar a salvo de todo el ruido que había allí fuera, ¿no? Y Ujú. eso es lo que promete en la literatura feel good, un libro donde nada malo puede ocurrir, ¿no? Y se basa sobre todo en cuatro pilares. Uno es un final feliz, es decir, que tú sabes que esa historia va a acabar bien. Es Ujú. una literatura de atmósfera sobre todo, no es una literatura de grandes tramas, ni de grandes personajes, ni de héroes, sino de atmósfera, ¿no? De que va a Ujú. envolver al lector para que se encuentre muy a gusto. Es una literatura de los pequeños gestos cotidianos, y es una literatura sobre todo con mucho humor, muchísimo humor. El sentido del humor está muy presente. Y por último, es una progresión positiva de los personajes de la novela, ¿no? Ujú. El personaje inicia la historia en un momento de su vida en el que quizás no está tan bien como quisiera Ujú. y sabemos que al final va a llegar a un lugar feliz, a un puerto feliz. Ajá. Tu primera novela, Mónica, la sacaste en el año 2012, que yo creo que debía ser el momento, yo creo, el pico más terrible de la crisis económica. ¿Tú ya notaste en ese momento que la gente tenía esa necesidad, ¿no? De acudir a un libro y no necesariamente sentir la angustia de cómo degüellan a un tío o un psicópata que hay que detener o un tipo que está haciéndose continuamente reflexiones mentales pero que no conducen a ninguna parte? ¿Tú ya detectaste en ese momento que la gente necesitaba algo que de alguna manera le hiciera, no sé, reconciliarse con la vida? Yo creo que yo empecé a escribir este tipo de historias porque en mi momento personal lo necesitaba yo, no Ajá. era el momento que había afuera, sino el mío. Yo necesitaba escribir sobre algo alegre, divertido, ameno, simpático, porque mi realidad en esos momentos no lo era.
pero lo que sí que vi que encajó muy bien mis novelas, pues, yo no escribí así pensando voy a vender mucho, sino yo voy a escribir así porque necesito escribir así. Ujú, Pero sí que es verdad que me di cuenta que funcionaba muy bien porque, pues por lo que tú dices, porque era un momento duro y se ofrecía la literatura era un refugio. Pero también hubo hace poco también un boom, por ejemplo, de novela negra y tan... Claro, son literaturas que son que no son muy realistas, es una ficción muy ficción, ¿no? Y sí. entonces la gente, por ejemplo, leer sobre Jack el Destripador, pues también le hace sentir a salvo porque sabe que no existe, que hoy en día no existe ningún Jack el Destripador, Sí. ¿no? O cosas exageradas y así lejanas de la realidad, tanto por ser felices como por ser oscuras, ¿no? La Ujú. fantasía oscura, etcétera. Pero yo creo también que en mi caso fue más mi momento personal, como decía. Lo que pasa es que sí, pues he tenido suerte y he encajado muy bien en el momento histórico, ¿no? Y funcionó, Mónica, funcionó en tu caso, digamos, la escritura terapéutica, es decir, dice, bueno, yo elegí este estilo porque en ese momento precisamente lo que me faltaba era lo que yo mostraba en mis libros. Eh, ¿Te funcionó? ¿Fue una buena receta? Sí, fue un descanso. Siempre pienso que a veces necesitamos descansar un poquito de la realidad. Ujú, Y entonces, para descansar de la realidad, para tomarnos ese paréntesis y ujú. ese descanso, necesitamos un lugar agradable. Y para mí la literatura siempre es un lugar agradable. Ajá. Otra pregunta, hablando del género feel good, Mónica, ¿sería un género, digamos, que podríamos meter dentro del gran cajón desastre que es la actual literatura romántica? No estoy nada de acuerdo. Bueno, yo te pregunto, yo no digo, Mira, no afirmo, yo pregunto, yo estoy sí, investigando el bueno, asunto y pregunto. mi opinión es que no. Mira, te voy a contar una cosa que te va a ayudar muchísimo a diferenciar literatura romántica de literatura feel good. Es que no tienen nada que ver. Am, si la trama principal trata sobre la evolución positiva del personaje, es feel good. Si la trama principal es la historia de amor, es romántica. Ajá. Entonces, claro, yo entiendo en mi caso, sí que es cierto que puede haber alguna confusión, porque a mí uno de los elementos que me gusta añadir a mis novelas es una historia de amor, porque al final Ajá. pienso que el amor también es muy agradable, ¿no? Esa sensación de enamoramiento y Ujú. también es muy feel good, ¿no? Entonces, claro, yo lo entiendo, ¿eh? Que la línea a veces se confunde, pero en mi opinión personal es esa. No, yo te preguntaba, digo, no tengo precisamente, yo he descubierto el concepto, debo reconocerlo, he descubierto el concepto hace muy poco tiempo y es pues eso, estás investigando, he estado preparando un poco la entrevista, buscando y claro, por una parte hay algunos artículos que he leído que no lo afirman con rotundidad, pero sí que, bueno, pues te encuentras un listado de libros que recomiendan y varios pueden ser catalogados en ese, o metidos con esa etiqueta, pero creo recordar, por ejemplo, que en tu blog tienes un artículo que he leído esta mañana de 100 novelas feel good que no te puedes perder, o, no recuerdo exactamente cuál es el título, Ujú. que tiene una entrada muy graciosa porque hay una autora que te escribe como si fuera un telegrama, Mónica, stop, necesito ayuda, stop, no sé qué. Y, y el primer libro de la lista es Brooklyn Follies de Paul Auster, que en principio me queda un poco choqueado porque yo no he leído Brooklyn Follies, las cosas como son, pero no habría pensado yo que Paul Auster es un autor que, o al menos ese libro, porque es el único que aparece suyo ahí, pueda ser un libro considerado feel good. Sí, es verdad, bueno, porque Paul Auster normalmente no escribe feel good, pero precisamente ese título sí que lo tiene, porque si recuerdas, la evolución del protagonista es eso, ¿no? Empieza la novela con una crisis existencial y con muchos problemas y a través de los personajes y gestos cotidianos de su vida, de su barrio, Sí. él recupera otra vez las ganas de vivir, ¿no? Bueno, no voy a hacer spoilers, pero No, no, no. yo creo que la diferencia para detectar una trama feel good de la que no es lo que te he comentado, es ver qué es el trending topic, ¿no? Que es el protagonismo. La Si trama el principal. protagonismo lo tiene la historia de amor, evidentemente es una novela romántica. Sí que es
Es cierto, aparte, además, que para las novelas feel good, cuando antes te comentaba lo de los 4 pilares, en ningún momento una historia de amor es obligatoria en la literatura feel good, no tiene por qué haber historia de amor. Yo es Ujú. cierto que suelo introducirla, pero como un tema secundario, es como un poquito como de atmósfera, como paisaje, porque a mí me parece agradable. Pero Ajá. muchos autores de novela feel good no prescinden totalmente de la historia de amor. Por ejemplo, Brooklyn Follies no tiene historia de Sí. amor. Ujú. Si uno echa un vistazo además al listado de autores que, bueno, que de alguna manera en su momento, como tú has comentado, en los años de la Segunda Guerra Mundial, incluso a lo mejor en los años inmediatamente siguientes, que tocaron ese género, he visto que hay mucho autor o autora de novela policíaca. Está Dorothy L. Sayers, veo a Elder Biggers, F. Benson. Entonces, eh, ¿qué hay para que haya autores que tú los escuchas y sabes que es un autor o autora conocido por sus novelas policíacas, pero qué hay para que hayan también en un momento determinado haber tocado ese palo? Porque son dos Es géneros el que son muy cozy, dispares. es el cozy, ¿no? Que se llama el cozy. Pues normalmente porque vemos que si asesinan a alguien en ese tipo de novelas es gente que se lo merecía, es gente mala, muy mala, que merecía estar muerto, eso para Ajá. empezar. Y después son novelas con muchísimo humor, muy, muy divertidas y muy agradables. Durante las escenas de las investigaciones siempre tenemos escenas muy agradables, pues los protagonistas están paseando por un parque, por un bosque, está nevando, están frente a la chimenea, es cozy, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es policíaca, el género sería policíaco, pero dentro del policíaco yo le pondría como una notita que es feel good. Es que esto de los géneros literarios es realmente complicado Sí. porque yo entiendo que hay que etiquetar, es necesario tanto para las editoriales como para las librerías, como para los lectores, ¿no? Es obligado. Pero claro, es que es tan subjetivo muchas Ujú. veces, No, no, es que ¿verdad? lo es. Yo tengo un amigo que me regaña mucho porque yo sí que estoy un poco obsesionado con, pues eso, con las etiquetas y con catalogar y tal. Y él dice, es que estás obsesionado con, digo, me cago, es que tengo que estarlo, es que a mí me llega un libro a la librería y tengo que saber en qué estantera lo tengo que poner. No puedo Claro, poner, yo imagínate que, ojo, la librería del señor Livingston y la pongo en ensayo histórico. No, pues, o sea, tengo que saber en dónde claro. tengo que ponerla. Entonces, es cierto que yo tengo una cierta preocupación, quizás exagerada a veces por catalogar, ¿no? Por decir, a ver, este libro qué género es. Y cuando te llega un libro a la librería que encima toca dos o tres palos diferentes, ya es una locura. Es decir, Claro, ¿y dónde meto pero yo es esto? En necesario. romántica no puede ser y en novela negra tampoco, porque es que en fin, es un poco complicado, ¿no? Pero es cierto, o sea, que la etiqueta es injusta muchas veces porque a los libros es colgar un San Benito, acertado o no acertado a veces, Claro, y luego ese San Benito puede llegar muy lejos, ¿no? En fin. claro. Y además es que, bueno, hay novelas policíacas que también son de humor. Sí, sí. O hay novelas de fantasía que también son de humor. O hay Ujú. novelas de humor que también son de ciencia ficción. Es que, claro. Sí, efectivamente, que hay muchas veces pues eso, que se entremezclan los géneros. Bueno, Mónica, vamos a hablar un poquito de tu presente, ¿no? De tus últimos dos libros publicados son La librería del señor Livingston, que lo sacaste en 2017 autopublicado y que luego Ediciones Velo ha sacado este año. Que al final no sé si ha sido un buen año, por lo que tú has comentado, sí que inconscientemente, casi con toda seguridad, ha sido un buen año para sacar la librería del señor Livingston, ¿no? Al Yo mercado. creo que ha sido un buen año para los libros en digital, porque nos cerraron todas las librerías, la época del confinamiento, y mucha gente subieron muchísimo las ventas de los libros digitales porque no teníamos librerías y no teníamos que comprar. Y yo creo que también fue una época en la que subió muchísimo la lectura de ficción y la literatura pues cozy, feel good, la policíaca también, pero por lo que te comentaba antes, Uh ¿no? Porque -huh. también no deja de ser una evasión, ¿no? de la realidad y tal. Y bueno, de hecho, la historia de cómo mi editora contactó conmigo es muy bonita porque estábamos en pleno confinamiento. Como te imaginarás, lo último que estaba yo pensando es en si mis libros se vendían o no. Tenía la cabeza, pues como la teníamos todos, en otras mil cosas. Y de repente me llamó
la que ahora es mi editora y me dijo, bueno, que habían visto el libro, que estaba en los primeros puestos de los más vendidos, en digital, evidentemente, porque teníamos todas las librerías cerradas. Y bueno, pues eso, que estaban muy interesados en hacerme una oferta. Claro, me quedé loca porque no Sí. sabía que se estaba vendiendo, o sea, no sabía nada, porque ese libro, como bien has dicho tú, es del 2017, entonces, claro, estamos hablando de la primavera de 2020, es que ni se me pasó por la cabeza que se estuviera vendiendo tanto. Es un libro, también lo reconozco, que se ha vendido siempre muchísimo. Es la niña de mis ojos, siempre me ha funcionado muy, muy bien. Pero claro, en aquellos meses yo no tenía la cabeza para mirar ventas ni para mirar nada, es que no sabía. Y fue una sorpresa. Y me pareció muy, muy bonito el enfoque que se le dio desde Ediciones B, porque el enfoque fue, esta es la librería a la que todos fuimos cuando no se podía ir de librerías, ¿no? Entonces, con eso me robaron el corazón, porque pensé, jo, qué bonito, Derrumbaron tus ¿no? defensas, ¿no? Y entonces Clara, mi editora, también decía, ¿no? Decía, claro, es que es puede ser que una librería nos salve la vida, ¿no? Y de la literatura como refugio, ¿no? Teníamos todas las librerías cerradas y los lectores fuimos a Moonland Books a leer, ¿no? Y entramos en la librería del señor Livingston. ¿Qué puedes contar a la gente de ese libro sin hacer spoilers, sin entrar ahí en detalles, más allá de que tiene una portada además preciosa? No sé si vamos a... Ay, como tengo una fondo aquí, así ahora sí que se ve. Sí, sí, A ver, uy. ahí se me ve que con el fondo falso. Es una portada preciosa el libro, pero ¿qué puedes contar a la gente que no te conoce o que no conoce el libro? ¿Qué va a encontrarse en ese volumen? Pues es un libro de amor a los libros, de amor a la literatura y un libro también de viajes. La librería del señor Livingston está ambientada en Londres, pero no por capricho mío, sino porque me di cuenta, mi idea que tenía cuando empecé a escribir es que me apetecía muchísimo hablar de títulos que a mí me encantan, de autores que me gustan muchísimo. Y a medida que iban saliendo, en la historia, los títulos de los libros, mis novelas favoritas, mis autores favoritos, me di cuenta de que la mayoría eran clásicos británicos. Y pensé, no puedo ambientar este libro en Barcelona porque no quedará natural que un librero barcelonés cite constantemente clásicos británicos, ¿no? Ajá. Literatura británica. Y entonces yo vi como que la historia me pedía que nos fuéramos a Londres, ¿no? Entonces tengo al señor Livingston, que aparte es uno de los últimos descendientes del doctor David Livingstone, del célebre explorador de la reina Victoria, ¿no? En aquella época tan romántica, ¿no? En el que el mundo todavía no estaba cartografiado totalmente, porque claro, ahora tenemos Google Earth, pero en aquella época No había habían Google. habían trozos del mapa totalmente en blanco, ¿no? Y tenemos a nuestro doctor Livingstone por ahí explorando, ¿no? Entonces él es descendiente de este linaje que conserva cierto romanticismo, ¿no? Pero claro, él es explorador de los libros, porque ya del mundo pues ya no, ya no tenemos exploradores, ¿no? Y es un libro en el que vamos a encontrar eso, muchísimos libros, un romanticismo no de amor, sino un romanticismo entendido, pues el romanticismo de los grandes exploradores, de lo misterioso, de los descubridores, de los aventureros, ¿no? Y vamos a encontrar, sobre todo, es una novela de personajes, es lo que vamos a disfrutar. Podríamos decir, Mónica, que la librería del señor Livingston es tu cuaderno de lecturas un poco camuflado. Si Sí, los libros de los que se hablan aquí son los libros que te han hecho como sí. lectora y como Sí, escritora. es mi pequeño homenaje a mi literatura favorita. Sí, ahí están muchos, no todos, porque no, es imposible, Claro. pero sí muchos de los títulos y de los autores que yo adoro y que me encantan. Sí. Ajá. El último libro que tengo aquí que has publicado es Próxima Estación, autopublicado también. ¿Qué puedes contar a la gente de Próxima Estación? Bueno, Próxima Estación para mí es más novela romántica que no feel good. Ajá. Porque aquí es lo que hablábamos antes, ¿no? En esta novela sí que para mí el protagonismo es la historia de amor de los dos protagonistas que se encuentran a bordo del Orient Express. Sí que hay rasgos feel good porque no puedo quitármelos de encima, me persiguen.
Pero yo para mí yo la categorizaría como novela romántica de Próxima Estación. Y nada, me apetecía muchísimo hablar de Orient Express porque vi un reportaje genial, que lo tenéis en YouTube si os interesa, de cómo un millonario europeo compró todos los vagones originales del Orient Express y los restauró, pero exactamente igual que cuando empezó a funcionar el Orient Express a finales del 19. Sí. Bueno, y es un universo alucinante y me apetecía muchísimo. Entonces me dediqué a documentarme durante un año entero sobre el Orient Express y yo creo que el protagonista de ese libro también es el tren, ¿no? Al menos esa era mi intención. Ajá. Y he disfrutado mucho, pues eso, me parece súper romántico un viaje en tren, atravesando Europa y sobre todo en los escenarios de Orient Express. Es una novela contemporánea, está ambientada en nuestros días, en nuestro tiempo, pero en el Orient Express. Bueno, que funciona ahora mismo. Lo que Sí, sí, pasa sigue es que funcionando, tienes que ser correcto. ultramillonario para poder pagar. Hace poco vi la película con los niños en casa, la adaptación de la novela de Agatha Christie, Ah, y por sí, curiosidad miré si existía o no, ya no me sí, acordaba. Y sí, claro, decir, sí, ir de París a Estambul, 20.000 euros o 25.000, digo, sí. por persona, digo, madre mía, qué Es bien una me tiene que ir la barbaridad. vida para poder darme esa alegría. Qué barbaridad. Mónica, ¿cuál es tu flujo de trabajo? O sea, ¿cómo desde que tienes la idea del libro la terminas cristalizando en papel? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te organizas? Pues la idea del libro vive mucho tiempo en mi cabeza. Yo no soy, sé que otros compañeros utilizan fichas o archivos o tal. No, yo está conmigo. Y entonces voy pensándola muy bien de todo lo que va a ocurrir, qué va a pasar, por qué, todos los personajes. Y estoy durante eso muchos meses así, sin escribir nada, pensando, pensando, pensando. En el momento en que me siento a escribir es porque ya está todo cerrado y todo, ya sé todo lo que va a ocurrir, por qué va a ocurrir y tal. Pero luego hay otro factor que también me influye mucho a la hora de escribir, es la documentación de la novela, que es, quizás de todo el proceso de escritura lo más fácil es sentarse delante del ordenador a escribir, ¿no? Pero es que, claro, previamente llevas muchos meses con tus personajes y tu historia aquí dando vueltas, 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 y muchos meses también documentándote, ¿no? Pues en la última novela, lo que te comentaba, pues el Orient Express, pues he tenido que leer mucho, he tenido que Ujú. investigar mucho para no meter la pata, ¿no? Y no decir cualquier barbaridad. Por ejemplo, en la librería del señor Livingstone, la documentación fue mucho más sencilla porque sobre todo eran pues, mis viajes a Londres. Tienen mucho de mis paseos por Londres, entonces era algo que tenía en la memoria. Sí que después me lo corrigieron para que no hubiera metido la pata y hubiera dicho alguna calle que no estaba donde debería estar o así. Pero en general es lo que más tiempo me lleva es la documentación. O por ejemplo, en un hotel en ninguna parte, la protagonista es música y entonces siempre tienes el miedo, ¿no? Tienes que informarte muy bien para no decir cualquier barbaridad. Por eso siempre intento que los protagonistas sean profesionalmente muy cercanos a mí. Yo soy historiadora Ajá. y entonces intento que sean o arqueólogos o historiadores, algo que yo me sienta Te segura y sientas que segura, sepa que sí. no voy a decir ninguna barbaridad. Bueno, ¿y qué tienes entre manos ahora? ¿Qué estás preparando? O si no estás escribiendo, ¿qué está germinando en tu cabeza? ¿Puedes Uf, contarnos algo? no os voy a contar nada. Oh, Pero bueno, a cambio, es que mira, soy muy supersticiosa con vale, eso de, vale. sí, nunca hablo de lo que todavía no está escrito, me da mucho miedo. Muchas veces veo en redes sociales otros escritores que hablan mucho de la novela que tienen en curso, ¿no? Y Sí. de, uy, pues ya voy por el capítulo 32, pues no sé qué. A mí eso me da terror. Yo cuando estoy escribiendo estoy callada como una momia, no suelto prenda, nada. Y lo que venga, sí que os voy a contar una cosa, y es que he firmado contrato con Ediciones B para otra novela que ya he entregado, o sea que el Ah, manuscrito ya está entregado. Eso sí que os lo digo, va. y fecha de salida al No, mercado. todavía no, porque es que no hace ni un año que hemos sacado la librería todavía, Ah, y todavía entonces, tiene recorrido. Aquí está claro. funcionando muy bien y tiene recorrido todavía, Pero bueno, efectivamente. el manuscrito está entregado y el contrato está firmado. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, pues si te parece ya, Mónica, yo me gustaría para acabar, pues que dieras, no sé,
un consejo o qué dirías a esa persona que nos puede estar escuchando y que aparte de gustarle mucho leer, pues alberga esa esperanza o esa ilusión de algún día escribir un libro y publicarlo, ¿no? ¿Qué consejo darías tú a esa persona que todavía no ha hecho realidad ese sueño, pero le está ahí siguiendo? Uf, qué difícil. Es que yo no sé si estoy yo capacitada. Soy yo la que necesito los consejos. Bueno, No estoy mujer, tú ya vas capacitada de ayudar rodada a más o nadie. menos. Bueno, yo voy a decir lo que a mí me sirvió y es sobre todo tener mucho respeto a la literatura y pensárnoslo muy bien, porque que seamos grandes lectores y que nos guste mucho leer no significa que seamos capaces de construir una novela. Y yo creo que el lector, que es un gran lector, comprende muy bien el mecanismo sofisticado y delicado de una novela, lo comprende muy bien y le da respeto. Entonces, es que a mí ahora me da mucho miedo porque parece que todo el mundo, ¿no?, escriba Sí. libros y que es como muy fácil, ¿no? Y es como, y yo pienso, ostras, a mí la música me gusta muchísimo, pero yo en ningún momento diría, hoy voy a componer una sinfonía. No, ¿por qué? No, porque no he Ujú. estudiado música, no domino el lenguaje musical, no puedo, ¿no? Entonces mi consejo es que escribáis siempre desde el respeto y que escribáis con tranquilidad y dejándoos asesorar por los profesionales, por correctores, por filólogos, por editores. Ser humildes y ser respetuosos, porque no es sencillo. Nosotros los grandes lectores lo sabemos, los que hemos leído muchísimo sabemos que no es sencillo, y yo creo que la escritura debe abordarse con mucho respeto y escuchando mucho a los que saben más que nosotros, ¿no? Ujú. Yo en mi caso, mis correctores, mis editores, para mí su palabra va a misa, vamos, porque es lo que te decía antes, que yo estoy empezando, es que soy una novata, yo necesito consejo, ¿no? Ujú. Pero Muy bueno, bien. eso es lo que me ha funcionado a mí, por eso os lo comento. Con eso que has comentado, es que se me van ocurriendo luego preguntas a medida que vamos hablando. Con esto que has comentado de que es cierto que ahora prácticamente, con el debido respeto, todo el mundo escribe, todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene algo que contar. La autopublicación es una frase de estas dichas a bombo y platillo, ha democratizado la edición y la escritura y ahora cualquiera puede, y es cierto, efectivamente ahora cualquiera puede con unos cuantos clics, una vez que ha escrito la novela, subirla a una plataforma y tenerla en formato digital. Pero eso no puede ser también un peligro para el futuro de la literatura, este exceso de libros que hay ahora, porque claro, ¿cómo separas tú el grano de la paja con tanta publicación? Exacto. Es un problema para los lectores, bueno, nosotros somos muy grandes lectores, no, yo soy muy lectora, antes que ser escritora, yo soy lectora, lo he dicho siempre toda mi vida. Y es cierto, es una cosa que acabas de decir súper interesante, y es el problema de la imagen, ¿no? Yo tengo compañeros autoeditados que escriben maravillosamente bien y que cuando salen a la venta, su novela ha pasado por un filtro de un corrector, de un maquetador, de un diseñador, es decir, que sale un producto muy digno, un producto como podría sacar cualquier otra editorial. Pero claro, no todo es así, porque es lo que has dicho tú, ¿no? Ahora todo el mundo puede, parece que todo el mundo puede publicar, ¿no? Y hay gente que publica pues sin invertir dinero en un equipo que respalde eso, y salen manuscritos realmente espantosos. Y claro, ¿qué pasa? Que eso da muy mala imagen a los autopublicados, porque si yo lo entiendo, ¿eh? Si yo cojo un autopublicado y leo y pienso, pero ¿y esto? Esto con faltas de ortografía, ¿esto qué es? Yo no voy a coger, no me acerco a un autopublicado en mi vida nunca Ujú. más. Y sí, es verdad, es una pena, pero tampoco podemos echar la culpa a la autopublicación, porque yo creo que hay mucho libro que sale a librerías con editorial tradicional que tampoco están bien escritos y que tampoco son grandes obras Cierto. literarias. Entonces yo Pero a lo creo mejor el que sistema tendría que no sé, idear algo para eso, para que esos filtros funcionen de manera un poco más precisa. Yo me estoy acordando ahora que acabas de decir eso. Yo soy un gran fan, que me conoce, pues, lo sabe, soy un gran fan de Stephen King. Y bueno, pues un día igual navegando en, en una página web, pues veo un libro de un autor español, un ensayo sobre Stephen King.
era subida en 2 o 3 volúmenes y esa era la primera parte. Y costaba, no estaba editado en papel, era de formato digital, costaba 2,90 o 3,90. Te dices, bueno, no es dinero, lo voy a comprar, ¿no? Me gusta mucho el personaje, me gusta mucho Stephen King, lo voy a comprar. Bueno, primera parte de ser un refrito infumable, era falta de ortografía, pero a cascoporro, una cosa increíble, faltas de gramaticales, o sea, no había por dónde agarrar el libro. Entonces, a mí, yo puedo entender que el autor piense que es el libro maravilloso, pero a mí lo que me preocupa es el proceso en el que yo creo que el libro que es maravilloso, aunque tenga mucha falta de ortografía y sale a la venta. Es decir, hay una empresa que está cobrando un dinero, mucho poco, me da lo mismo, por ese libro, que también otra parte que era el autor, sin que nadie revise ese contenido. O sea, era un libro que tú dices, no es una errata o 5 o 6 que se cuelan en cualquier manuscrito porque es casi inevitable. Era un libro de verdad mal Infumable. escrito, pero Sí, aparte sí, de mal sí. escrito, bueno, si por cada falta de ortografía me hubieran dado 1 euro, habría tenido para las vacaciones de ese año. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, es decir, ese proceso Sí, en el te que entiendo. desde que el libro se acaba hasta que el libro sale, ahí no pasa nada, que a lo mejor tenía que pasar. Alguien te va a decir, no, mire usted que esto así no puede salir, o sea, léalo otra vez o lléveselo Claro. a un corrector o en fin. No sé, ese es a lo que voy, ese mecanismo que intenté asegurar también por el bien del lector, que el libro que cae en tus manos, sea en formato papel autopublicado o sea Claro. una autoedición digital, tenga ese mínimo de lo que tú has comentado, ¿no? Ese mínimo de calidad Claro. Sí, sí. y de corrección. A mí lo que me funciona muy bien son dos cosas. Una, mis libreros de confianza. Yo sé que en el momento que entro en mi librería, mi librero me va a decir, mira, ese no lo cojas, ese porque no te va a gustar, tal. Entonces, por eso es tan importante que los autopublicados lleguemos a las librerías. Súper importante, porque la librería es un filtro. Es un filtro para eso, para dejarnos, para no tener que llevarnos estos chascos, de encontrarnos estos horrorosos, ¿no? Y por eso es tan importante, siempre lo comento, siempre, los autopublicados tienen que estar en la librería. Las librerías porque tienes ahí unos libreros que van a decir, pues esto me gusta, yo soy el filtro, esto me gusta, yo creo que es digno, ¿no? Que no tiene faltas y tal. Ese es uno de mis filtros. Y el otro que a mí me funciona muy bien son los blogs literarios. Yo tengo un blog que, bueno, como ya bien sabes, y hace muchos años que tengo una comunidad de blogs en los que nosotros vamos charlando de literatura y tal. Pues claro, yo ya tengo ahí mis casi 20 blogs de confianza que yo sé que no mienten, que cuando sacan una reseña diciendo este libro es bueno, es que es bueno de verdad. Pero claro, ¿qué pasa? Aquí tenemos el problema de los influencers y de las redes sociales, de Que gente que empezamos saca y no libros que acabamos. no ha leído, que Ajá. simplemente es porque la editorial se los ha enviado y entonces los saca y habla bien del libro, porque evidentemente si se lo han regalado tienen que hablar bien. Y a lo mejor es un espanto, ¿no? Perdón, o la editorial o un autopublicado, porque Sí, yo sí. como autopublicada también he enviado mis libros a booktubers y tal, ¿no? Pero claro, el booktuber no. Entonces, tiene que ser gente, tantos blogs literarios como booktubers, lo que sea, pero de confianza, que tú confías en ellos y que tú sabes que esa persona, antes de reseñar, se ha leído el libro y que no miente, que dice la verdad. La verdad, aunque sea su opinión, pero está diciendo la verdad. Y para mí esos dos filtros para mí son los que nos van a separar a los lectores de las cosas horribles de Stephen King, como Sí, has sí. comentado tú, ¿no? Pues tu librero y tu blog o tu youtuber de confianza. Efectivamente, puede que esa es una buena idea. Es cierto que ahora, claro, es lo que tú comentas, que hay tanto y tanto escrito que Claro. además, claro, el daño, yo no lo había enfocado desde esa perspectiva, además, o sea, es decir, el daño a nivel de la imagen que genera en la gente que Que escribe trabaja bien. bien. Es decir, hay Sí, gente que escribe bien y no tiene la fortuna de poder publicar en un sello conocido, pero se autopublica porque quiere autopublicarse, porque quiere intentarlo y, claro, el daño, yo no lo había pensado desde ese punto de vista, el daño que se hace a claro. ese colectivo es grande, porque al final la imagen que queda es un autopublicado, qué portada, o qué no sé, Claro, claro, lo una portada es mala, comprendo. pero el contenido puede ser maravilloso, ¿no? En Ujú. fin. Bueno, Mónica, vamos a acabar ya. Yo quiero agradecerte que hayas estado al otro lado de la pantalla. Y nada, cuando tengas el libro preparado para salir al mercado, pues ya nos avisas y Y tanto. volvemos a hablar de él.
¿De acuerdo? Y tanto, qué pena que estemos tan lejos, porque es que me encantaría pasar por Hoja Blanca y conoceros tanto a ti Yo creo, como, fíjate lo que te como a digo, que Elvira. al señor Livingston no le desagradaría esta librería. No digo que fuera que le gustara más que la suya, pero yo creo que al señor Livingston esta librería no le desagradaría. Y a ti estoy seguro Estoy que tampoco. segura. Así que nada, cuando alguna vez el dichoso virus nos deje llevar una vida razonablemente normal, podamos movernos, podamos hacer cosas normales mira, esta es otra de las cosas que para las que nos tenía que haber servido, o espero que nos sirva toda esta pandemia, ¿no? El saber poner en valor uno de los pilares que tú dices que toca la literatura feel good, que es el saber disfrutar de los pequeños momentos, ¿no? El saber aprovechar y exprimir al máximo ese café que te tomas tranquilamente leyendo un periódico en una terraza, o ese paseo que te das por el bosque, o ese abrazo que le das a tu amigo, o, en fin, ese tipo de cosas que no, yo creo que no las hemos valorado y ahora empezamos a valorarlas. Pues Eso cuando todo eso es. pase, cuando ya podamos movernos, tienes las puertas de las librerías abiertas para que vengas a conocerla, que yo creo que también te enamorará. Muchas gracias, Mónica, y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias, Víctor. Un Un beso. abrazo. Y nada, queridos amigos, esta ha sido la entrega de hoy de nuestras entrevistas pandémicas. Nos vemos, sabe Dios cuándo. Hasta luego.